La importancia, hermanos, de cuidar lo que Dios nos ha dado, ¿no? Es lo que quiero compartir en esta mañana. Cuidar lo que Dios nos ha dado. Y creo que lo más importante que tenemos que cuidar, o algo de lo más fundamental que debemos cuidar, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Sabemos que aquello que no cuidamos pues se va deteriorando e incluso lo podemos perder. Lo que no se cuida se deteriora, se daña, se malogra, e incluso lo que no se cuida pues se pierde, ya sea algo material, o ya sea una relación, ya sea un trabajo, una responsabilidad, un ministerio, lo que sea. O sea, todo requiere un cuidado especial, una dedicación, y lo que no cuidamos pues se pierde, ¿no? Por lo tanto, si algo debemos de guardar, porque cuidar es guardar en nuestras vidas, pues es la presencia de Dios, para que la presencia de Dios no se vaya, no se aleje de mi vida, de nuestras vidas, ¿no? Yo a veces he escuchado a muchas personas, ¿no?, o hermanos que dicen: es que ya no siento la presencia de Dios, es que ya no es como antes, es que... Y empiezan a argumentar como que, bueno, como que la presencia de Dios en sus vidas no es lo que era antes, o no la experimentan como antes la experimentaban, o equivocadamente dicen: es que ya no siento la presencia de Dios, que es un término, pues yo diría, equivocado, porque nunca la vida en el Señor, la vida de fe, es una vida de sentimientos, no es por lo que sentimos, ¿no? Nos hemos acercado a Dios, hemos creído a Dios por la fe. La fe no es un sentimiento, la fe es un don de Dios que Dios nos da para creer y confiar en Él. Entonces, decir no sentimos la presencia de Dios es un término equivocado, porque no es por sentimientos, sino es por fe. Pero de cualquier manera, debieran decir estos hermanos que dicen que ya no sienten la presencia de Dios, debieran decir o debieran reflexionar y decir: es que no he cuidado la presencia de Dios en mi vida. Es decir, he dejado o he permitido por ciertas cosas pues que la presencia de Dios se haya ido alejando de mi vida, se haya ido apartando de mi vida, por diferentes motivos, que cada uno sabe perfectamente por qué, qué es lo que ha ocurrido para que la presencia de Dios pues se haya alejado de mi vida, ya no esté en mi vida, o no la experimento como antes lo estaba experimentando, como antes la experimentaba. Es decir, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Por qué la presencia de Dios se ha apartado de mi vida, se ha alejado de mi vida, y porque ya no experimento la presencia de Dios, ¿no? Dice un proverbio: quien cuida la higuera comerá de su fruto, ¿no? Y es fundamental, ¿no?, cuidar la presencia de Dios, que es el tema que vamos a ver en esta mañana. Cuidar la presencia de Dios, porque si queremos las bendiciones de la presencia de Dios, si queremos la gracia, la cobertura, la dirección de la presencia de Dios en nuestras vidas, debemos de cuidarla minuciosamente cada día, para que la presencia de Dios permanezca en nuestras vidas y para que la presencia de Dios no se aleje de nuestras vidas. Y la presencia de Dios es lo más hermoso que Dios nos ha dado. Su presencia nos da seguridad, su presencia nos da confianza, su presencia nos da paz, nos da descanso, nos hace descansar. Es lo más valioso que tenemos de Dios. Y uno de los castigos más grandes que aparecen en la palabra, en la Biblia, desde el principio, está en Génesis capítulo 4,
versículos 10 a 14, es cuando Caín le dice al Señor le dice al Señor, mi castigo es muy grande. Y le dice, me echas hoy de tu presencia, voy a tener que huir y voy a tener que ser errante en la tierra, porque me has echado de tu presencia. Leamos los versículos. Génesis capítulo 4, versículos 10 y 14, ¿no? O 10 a 14, dice así. Y Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú en la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahvé, le dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra. Está diciendo, me echas hoy de tu presencia. Y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Terrible castigo, ¿no? El hecho de Caín le estaba diciendo al Señor, el hecho de no estar en tu presencia va a causarme pues muchos daños, mucha pérdida, muchos perjuicios. Yo no estaba acostumbrado a vivir fuera de tu presencia, alejado de tu presencia. Porque Caín, aun a pesar de todo, pues caminaba con Dios, ¿no? Amaba a Dios o conocía a Dios, pero cometió un pecado horrible y por lo tanto estaba experimentando la amargura de la pérdida en su vida de la presencia de Dios. Y eso fue terrible para él. Dijo, tremendo castigo es el que me ha venido, ¿no? Grande es mi castigo, dice, para ser soportado. Hoy me echas de la tierra, hoy me alejas de tu presencia, y de tu presencia me tengo que esconder, tengo que huir, tengo que vivir como un errante, como un vagabundo, como un extranjero, tengo que alejarme de ti como un castigo por lo que ha acontecido, por lo que he hecho. Sí, claro, había matado a su hermano, había cometido un homicidio horrible y terrible. Caín, y el precio o el castigo de Dios pues fue severo y fue alejarle de su presencia, es decir, abandonarle para que fuera un errante, un extranjero, ¿no? y se alejara de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, uno de los siervos de Dios de mayor trascendencia y de mayor enseñanza y de ministración en la palabra, en la Biblia, en la historia del pueblo de Israel, pues es la vida de David. En la historia de Israel, David fue el rey más emblemático, más exitoso y el rey más significativo dentro de toda la historia de los reyes de Israel, ¿no? Juntamente con Salomón, su hijo, ¿no? Y uno de los relatos más trágicos de la vida del rey David, pero a su vez más impresionantes en la vida de David, fue la experiencia, como sabemos, del pecado del adulterio cometido con Betsabé y el posterior homicidio del marido de Betsabé, Urías Eteo, que fue uno de los valientes y generales más cercanos a David, y que David tuvo que poner en el muro, expuesto en el frente de batalla, en la primera línea de batalla, en el lugar más crucial de la batalla, para que los ejércitos enemigos lo mataran y así poder cubrir o querer cubrir su pecado de esa manera, ¿no? Y David, después de este acontecimiento, pues atravesó en su vida una de las
o diría yo una de las crisis y a su vez más amargas experiencias, pero necesaria experiencia también en su vida, lo que experimentó en medio de esa situación, de esa crisis, ¿no? Leamos el Salmo 51, es un salmo impresionante, ¿no? Y que siempre que lo leemos, pues el Señor nos habla y el Señor nos ministra y el Señor nos conmueve, ¿no? Con las palabras y con la oración de David, que fue una oración ¿no? Tremendamente edificante, ministradora, sincera y con una total convicción, ¿no? De pecado y una terrible experiencia y una experiencia con Dios pues verdadera, ¿no? Y en el Salmo 51, en los versículos 10 y 11, dice así, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David suplicó a Dios, no me eches de tu presencia, no me quites tu presencia, porque si me echas de tu presencia voy a ser similar a Caín, un errante. Y entonces David suplica a Dios que le renueve. David suplica a Dios que le limpie, que le purifique, que le lave de su maldad, que le perdone de su pecado, como dicen los versos anteriores, ¿no? En los versos 7 al 9, en el mismo capítulo 51, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Toda esta oración de David es una plegaria y una súplica de arrepentimiento verdadero y de implorar el favor de Dios y el perdón de Dios para con su vida. Pero entre toda esta súplica, esta oración, esta plegaria, lo que más nos llama la atención es la parte donde David literalmente le dice al Señor, no me eches de delante de tu presencia, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David estaba dispuesto no estaba preocupado por perder el cetro real, por perder la corona, por perder el cargo político que tenía como rey, sino que él no lo menciona. O sea, para David en ese momento lo más importante no era perder la corona, no era perder el reinado, no era perder la posición humana que tenía como rey político, sino que para él lo más importante, o lo más vital en ese momento de su vida tan trascendental era alejarse o ser echado de la presencia de Dios, es decir, ser abandonado de la presencia de Dios, que Dios le quitara la cobertura, su presencia, y que Dios le quitara su espíritu. Le dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. No le dijo, no quites mi corona. A veces hay personas que se preocupan más en el ministerio de perder algo material, puede ser un cargo, que perder la presencia de Dios, hermanos. Y lo que más nos debe preocupar en nuestras vidas es la presencia de Dios, porque ¿de qué nos sirve tener algo si la presencia de Dios no está con nosotros? ¿De qué nos sirve ocupar un cargo en la iglesia o en el ministerio si la presencia de Dios ya no está con nosotros? Es absurdo, no sirve de nada. Es un accesorio, todo es un accesorio, pero la sustancia que tiene que estar en nuestras vidas es la presencia de Dios, porque si esa sustancia no invade nuestra vida, entonces todos los accesorios añadidos serán simples accesorios que no van a tener ningún valor, hermanos. Entonces, cuidemos la presencia de Dios, ocupémonos de guardar la presencia de Dios en nuestras vidas y que lo que más nos preocupe y nos importe sea guardar esa presencia de Dios en mi vida. Y no me eches de delante de ti
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David había visto a un hombre que, como él, a un hombre como él que había sido echado de la presencia de Dios. David había conocido a Saúl. David había conocido al rey Saúl. Y vio a un hombre del cual el Espíritu de Dios se apartó de la vida de Saúl, porque Saúl también fue ungido como rey. Saúl fue ungido con el cuerno del aceite para reinar sobre Israel. Y fue un rey ungido por Dios. Y el día en que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, el día en que la gracia de Dios, la presencia de Dios se apartó de Saúl, el día que se apartó el Espíritu de Dios de Saúl, pues el Espíritu vino sobre David y nunca más se fue. Y David vio un rey que permaneció en el trono, que permanecía con la corona real, con el cetro real, pero a su vez era un hombre que estaba totalmente endemoniado, estaba loco, estaba atormentado, estaba con un cuadro clínico psicológico terrible. Es decir, era alguien que era para estar en un manicomio, en un psiquiátrico, porque era atormentado terriblemente, ¿verdad? Y David sabía perfectamente que ese estado en la vida de Saúl estaba provocado porque la presencia de Dios se había apartado de la vida de Saúl. Hermanos, hay un terrible pecado que podemos cometer. Quizás nadie te ha hablado hasta ahora de este pecado. Yo lo considero un pecado terrible, que es pecar contra la presencia de Dios. Y podemos pecar contra la presencia de Dios de muchas maneras. Y de hecho, pecamos contra la presencia de Dios. Y por ello es que necesitamos discernir y conocer la presencia de Dios y amar la presencia de Dios y cuidar la presencia de Dios para no pecar contra la presencia de Dios en nuestra vida o en la vida de nuestros hermanos, porque cuando la presencia de Dios está en tu hermano y tú pecas contra tu hermano, estás pecando contra la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en el ministerio, cuando la presencia de Dios está en la iglesia y tú estás oponiéndote o estás desobedeciendo, estás pecando contra la presencia de Dios. Entonces es un pecado horrible pecar contra la presencia de Dios. Muéstranos al Padre y nos basta, le dijeron algunos de sus discípulos seguidores de Jesús al Señor, a Jesús. Y Jesús les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, ¿quieren la presencia de Dios? Pues mírenme a mí, pues, les estaba diciendo Jesús. ¿Quieren ver la presencia de Dios? ¿Quieren la presencia de Dios en sus vidas? Pues mírenme a mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, creo que la mayoría de nosotros, la mayoría de los creyentes, la mayoría de los llamados cristianos, deseamos la presencia de Dios. ¿Quién no desea la presencia de Dios? ¿Tú deseas la presencia de Dios? ¿Deseamos la presencia de Dios? Pero para ello debemos reconocer la presencia de Dios que está en medio nuestro. Y después vamos a poder ver la presencia de Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 25, versículo 30. Este capítulo del libro de Éxodo nos habla de los utensilios de la mesa que tenían que presentar para ofrendar al Señor y donde ponían los panes o el pan de la proposición, ¿no? Dice el verso 30, dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición
delante de mí continuamente. El pan de la proposición representa la presencia de Dios. Dice, es como decir, y pondrás sobre la mesa la presencia de Dios delante de mí continuamente, es decir, perpetuamente, cada día, constantemente, la presencia de Dios. Porque la gente, hermanos, ha menospreciado en muchas ocasiones la presencia de Dios. Hemos menospreciado muchas veces la presencia de Dios, aún en medio del pueblo de Dios, aún en medio de los creyentes. Muchos han menospreciado la presencia de Dios en sus vidas. Y esto es horrible. Me viene a la mente alguien en el libro de los jueces que pecaba y pecaba y pecaba, y que pecó y que pecó y que pecó. Y de repente cuando vinieron a él los filisteos sobre Sansón, estoy hablando de Sansón, Sansón dijo, esta vez saldré como las otras, pero Sansón no sabía. ¿Qué es lo que no sabía Sansón? Que la presencia de Dios se había apartado de él. Porque las otras veces siempre había salido victorioso. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con él. Y cuando venían los filisteos a atacarle, cuando venían los filisteos a capturarle, cuando venían los filisteos a querer matarle, a querer detenerle, a querer apresarle, entonces Sansón, que estaba ungido y que tenía la presencia de Dios, pues entonces desbarataba a todos los ejércitos extranjeros enemigos y no le podían prender, porque tenía una fuerza sobrenatural que Dios le había dado, porque estaba ungido por Dios, porque era un nazareo y había sido consagrado a Dios desde su nacimiento, y el Señor le había dado el don de tener una fuerza sobrenatural, de tal manera que hizo hazañas tremendas porque Dios estaba con él y porque la presencia de Dios estaba con él. Y Sansón, esta vez, después de que Dalila había descubierto el enigma y el secreto de su gran fuerza, porque él se lo había descubierto, ¿verdad?, que estaba en su cabello, como sabemos, pues entonces aquel día Sansón estaba pensando de la misma manera que las veces anteriores. Me levantaré, saldré otra vez y les destruiré. Pero no sabía Sansón, ignoraba que la presencia de Dios se había apartado de él. Esto lo podemos leer en el libro de los jueces para verlo, ¿no? Jueces 16, versículos 18 al 21. Dice así: viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, Sansón se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová, que el Señor, ya se había apartado de él. Entonces los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Terrible, ¿verdad? Sansón no sabía, esta vez no sabía que la presencia de Dios se había apartado de él. ¿Qué era lo que le mantenía con vida? ¿Qué era lo que le mantenía fuerte? ¿Qué era lo que le salvaguardaba? ¿Qué era lo que le mantenía siempre preservado de caer en manos de los enemigos? Era la presencia de Dios en su vida. En otras palabras, tú le podrías decir al Señor, Señor, quítame cualquier cosa menos tu presencia. Menos tu presencia.
como dijo David, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuál fue el problema que tuvo Adán al principio de la creación? ¿De quién se estaba escondiendo Adán en el huerto del Edén? Se estaba escondiendo de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Porque dijo Adán, oí tu voz en el huerto y me escondí de tu presencia. Porque tuvo miedo. Y entonces se escondió de la presencia de Dios. Al oír la voz de Dios, tuvo miedo y se escondió. Porque le dijo Dios, ¿dónde estás tú, Adán? Y entonces Adán se llenó de temor, de miedo, y entonces se escondió de la presencia de Dios. ¿Y dónde se fue a esconder Adán? ¿Dónde se fue a esconder? Detrás de unos árboles. Los árboles representan las religiones. Mucha gente anda escondida de la presencia de Dios en la religión, escondidos en la religión. Ahí como queriendo lavar sus conciencias, esconder sus pecados, esconder sus debilidades, sus carencias en la religión, queriendo aparentar algo o queriendo cubrir una desnudez detrás de un árbol o de unos árboles, como Adán, que se escondió. Y entonces Adán se escondió de la presencia de Dios. Hermanos, no podemos escondernos de la presencia de Dios. Decía el salmista, ¿a dónde me huiré de tu presencia? ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si descendiere a lo más profundo del Seol, tú también estás allí. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Además de eso, hermanos, necesitamos la presencia de Dios. Cuidemos la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, la presencia de Dios nos mata por dentro. Nos mata por dentro. La sola presencia de Dios mata al hombre de pecado, mata el pecado, destruye el pecado. Es la presencia de Dios. Hay personas que no pueden soportar la presencia de Dios. Yo he visto en medio de reuniones, en medio de servicios, de cultos, donde la presencia de Dios se ha manifestado de tal manera que en medio de esa manifestación de la presencia de Dios, los demonios han empezado a manifestarse y las personas han empezado a tener manifestaciones de demonios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan real. Y la presencia de Dios, cuando está ahí, es evidente, dice que los sacerdotes no podían entrar en el templo porque la nube de la gloria de Dios, la séquina de la presencia de Dios, era tan patente y tan real que no podían ministrar en el templo. Es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, hermanos, nos mata por dentro. Mata al hombre de pecado. La presencia de Dios destruye la carne, porque dice la palabra que los que viven en la carne no pueden heredar el reino de Dios. La carne no puede convivir con la presencia de Dios. No pueden agradar a Dios. Dice que carne y sangre no pueden agradar a Dios. La carne no puede agradar a Dios. La carne no puede convivir con la presencia de Dios. El pecado no puede convivir con la presencia de Dios. Entonces, hermanos, la presencia de Dios nos mata por dentro y el pecado nos mata por fuera. La presencia de Dios nos mata por dentro y el pecado nos mata por fuera. Por eso es que Pedro, cuando se dio cuenta delante de quién estaba, cuando estaba delante de Jesús, aquella noche, en la barca, después de haber estado pescando y no haber pescado nada, y entonces el Señor les dijo, echad la red a la derecha, y entonces se encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que las redes se rompían. Entonces Pedro le dijo, Señor, pero si
Antes de que Jesús les ordenara echar las redes nuevamente, le dijo Pedro: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado absolutamente nada. Y tú ahora nos dices nuevamente echar la red a la derecha. Y entonces Pedro, arrepentido, se arrodilló y cayó delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Eso solo lo puede provocar la presencia de Dios en nuestras vidas. El poder arrodillarnos y postrarnos delante de Jesús, rogándole al Señor y diciéndole: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador, porque no soy digno de estar delante de tu presencia. Porque la presencia de Dios la presencia de Dios quema, la presencia de Dios arde y quema, consume en la madera, el heno, la paja, la hojarasca. A Moisés, cuando vio la zarza ardiendo, que ardía en medio del desierto, dijo: ¿pero esto qué es? Y el Señor le dijo: quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas tierra santa es. Pero vio una zarza y el fuego no se consumía en medio de la zarza. Por eso Isaías, cuando tuvo la visión y el posterior llamamiento de Dios en su vida, Isaías, no lo vamos a leer, está escrito en el capítulo 6 del libro de Isaías. Isaías tuvo una visión tremenda, ¿no? Una visión, pues, en el capítulo 6 dice: en el año en que murió el rey Uzías, estaba yo sentado, vi yo al Señor, dice, sentado en un trono, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, querubines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, ¿no?, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria, ¿no? Y los quiciales, dice, de las puertas del templo se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, dice, se llenó de humos, ¿no? Entonces Isaías dijo: ay de mí, ay de mí, ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy muerto, porque la presencia de Dios te mata el pecado, mata el orgullo, mata la soberbia. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahweh de los ejércitos. Luego sabemos que, ¿no?, voló hacia él uno de los serafines o de los ángeles, no teniendo en su mano un carbón encendido y no tomado del altar, con unas tenazas, y le tocó y le dijo: he quitado tu culpa, limpio tu pecado. Y entonces, después de aquella experiencia en la presencia de Dios, dice que oyó la voz del Señor. Oyó la voz del Señor que le decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. La presencia de Dios nos hace escuchar la voz de Dios. En la presencia de Dios, Isaías recibió el llamado en la visión, y entonces no pudo huir, no pudo decir que no, porque dijo, cuando el Señor exclamó y dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Isaías, ante la presencia de Dios, totalmente humillado, totalmente sometido, totalmente rendido a la presencia de Dios, pudo decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero eso lo provoca la presencia de Dios, hermanos. Es la presencia de Dios la que despierta en nosotros un llamado. Es la presencia de Dios la que despierta en nosotros el llamado a servirle, el llamado a dar la vida, el llamado a trabajar para el Señor, el llamado al ministerio, el llamado... Es la presencia de Dios en nuestras vidas la que consume el heno, la paja, la hojarasca, la carnalidad, la vanidad. Es la presencia de Dios. Por eso, pero eso no solo eso, ¿no? Miremos algunas cosas que hacen y que van a provocar y que provocan
la presencia de Dios, ¿no? Vamos a leer Éxodo capítulo 34, versículo 34. Cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, Moisés decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Vamos a repetirlo otra vez. Cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, Moisés se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. ¿Quién es el que sabe el mandamiento de Dios, la ordenanza de Dios, el mandato de Dios, la instrucción, las instrucciones de Dios? Pues el que está en la presencia de Dios. Dice que Moisés decía a los hijos de Israel las órdenes de Dios, lo que le era mandado. Era un transmisor de las órdenes de Dios, porque Dios utiliza a sus siervos que viven en la presencia de Dios para, a través de ellos, dar las ordenanzas, dar las instrucciones, dar los mandamientos de Dios para cada tiempo, para cada etapa, para cada proceso. Es como Elías, el profeta de Dios. Como decía Elías cuando Elías profetizaba y cuando Elías, el profeta, hablaba al pueblo proféticamente lo que Dios demandaba para el pueblo en ese tiempo, y cuando Dios corregía al pueblo para que se alineara con la dirección de Dios, porque se habían desviado, porque se habían ido detrás de los Baales, porque habían cometido pecados horribles, porque se habían opuesto a Dios. Entonces Dios separaba al pueblo y entonces enviaba al profeta, y Elías les hablaba la palabra de parte de Dios, y el pueblo volvía nuevamente al punto de partida, no se volvía. El pueblo se volvía a Dios, ¿no? Pero como decía Elías, dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Antes de hablar siempre decía así Isaías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío de no ser por la palabra de mi boca durante 3 años. Y se cumplía la palabra que Elías hablaba. Pero siempre comenzaba diciendo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque si no estoy en la presencia de Dios, ¿qué voy a hablar? Hablaré cosas de mi intelecto, de mi corazón, de mi mente, de mi experiencia, pero no hablaré de la boca de Dios, o no seré boca de Dios. Vive Jehová, vive el Señor en cuya presencia estoy. Y se cumplía la palabra de Dios, dada por el profeta Isaías, dada por Elías. De hecho, Santiago capítulo 5 dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que lloviera, y llovió, y volvió a orar para que no lloviera, y no llovió. Pero dice que era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero Elías oró. ¿Oró cómo? Oró fervientemente. Oró fervientemente. Y la presencia de Dios estaba con él. Entonces, hermanos, pongamos sobre la mesa el pan de la proposición. Pongamos sobre la mesa el pan de la presencia de Dios. Continuamente, constantemente. Miremos Éxodo capítulo 33. Versículos del 11 al 16. Vamos a ver algunas cosas más que hacen o que producen la presencia de Dios. Éxodo capítulo 33, versículos 11 al 16. Leamos. Dice, y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero.
Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, perdón. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia también en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Dice el verso 16, dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros, tu presencia vaya con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Cuando la presencia de Dios está con nosotros, la presencia de Dios nos aparta, hermanos, de todos los pueblos de la tierra. Nos aparta. Ya no podemos ser como los demás mortales. Y la presencia de Dios nos hace diferentes, de manera que ya ni siquiera podemos compartir de una forma cercana con ellos. No podemos tener comunión. No podemos tener, porque ¿qué comunión tiene Dios y los ídolos? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué comunión? No hay comunión. Y ni ellos con nosotros. Y por eso es que no podemos tener comunión con el mundo. Es por eso que no nos mezclamos con las costumbres paganas de este mundo. Porque el mundo no es digno de nosotros. Como dice Hebreos capítulo 11, porque el mundo, dice, no era digno de ellos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hablando de los siervos de Dios, de los héroes de la fe, dice que el mundo no era digno de ellos. Eran indignos al mundo. El mundo no era digno de ellos, porque el mundo nada tenía que ver con ellos. Y aquí dice: y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. La presencia de Dios, hermanos, nos aparta de todos los pueblos paganos de la tierra, de las costumbres paganas de este mundo, de los principios carnales, humanos y terrenales y diabólicos de este mundo. La presencia de Dios nos hace diferentes y nos hace vivir de una forma diferente. Tú no puedes vivir conforme a los rudimentos de este mundo. Tú tienes que vivir bajo la presencia de Dios, siguiendo los principios del reino de Dios y viviendo conforme a las ordenanzas dadas por Dios. La presencia de Dios nos separa del pecado y del mundo. La presencia de Dios nos separa del pecado y del mundo. Es la presencia de Dios que nos pone muro y antemuro para que estemos apartados, separados. Estamos en el mundo, como dice Juan, pero no somos del mundo. No te ruego que los quites del mundo, decía Jesús, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo, dijo Jesús. Miremos el verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Dice: y Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios en nuestras vidas nos da descanso, hermanos, nos da descanso.
nos da paz, nos da reposo. Reposo. Cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, no hay lugar para la ansiedad. La ansiedad se va, porque la ansiedad no puede convivir con la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios produce paz, la presencia de Dios produce reposo, la presencia de Dios produce sosiego, tranquilidad, paz, bienestar, gozo, satisfacción. No hay lugar para la ansiedad, porque la presencia de Dios calma nuestra sed. La presencia de Dios calma toda sed de agua de este mundo. Porque el que bebiere del agua que yo le daré, dijo Jesús, no tendrá sed jamás, no tendrá ansiedad jamás, porque está bebiendo del agua, de la presencia de Dios. El que bebiere de este pozo, dijo Jesús a la mujer samaritana, cuando aquella mujer que iba a sacar agua del pozo de Jacob cada día y tenía que recorrer un largo recorrido para llegar al pozo con el cántaro cargado sobre sus hombros, meter el cántaro en el pozo, sacar el agua del pozo, llenar el cántaro, regresar a la casa, dar de beber a los animales, y así cada día esclava con el cántaro al pozo de Jacob, a sacar agua cada día. Y el Señor le dijo, mira, el que bebiere, o sea, si bebieres de este agua, de este pozo, volverás a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y ese agua es la presencia de Dios, que nos da reposo, que nos da paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Es la paz de Dios. Y porque el agua del pozo de Jacob no calma la sed. Son como los ríos. Los ríos todos van al mar, dice Eclesiastés, y el mar nunca se llena. Así es el corazón del hombre. Sin la presencia de Dios, nunca se llena, nunca está satisfecho, nunca está colmado, nunca está pleno, siempre está carente de algo, le falta algo, porque no vive en la presencia de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, dice el Señor, te daré paz, te daré reposo en tus pensamientos, en tus deseos, en tus preocupaciones, en tus ansiedades. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué hermoso es vivir en el reposo, en el Sabbat de Dios, en la confianza del reposo de Dios, en la seguridad del reposo eterno de Dios. Una de las enfermedades más terribles de este siglo, aparte de lo que ya sabemos y que estamos cansados ya de escuchar, de oír y de ver, ¿verdad? Es la enfermedad del alma, de la angustia, de la angustia del alma, el estrés, la preocupación, la angustia, el pánico, el miedo, el temor, las falsas expectativas, el temor a lo que vendrá. Son enfermedades del alma. Hay mucha angustia, temor, pánico, miedo, porque no hay la presencia de Dios. Dice, hablando de la mujer virtuosa en Proverbios 31, dice una parte de esos versículos tan edificantes, ¿no? Que hablando de la mujer, están hablando a su vez de la verdadera iglesia. Y dice una parte, dice, hablando de la mujer, dice, se ríe de lo porvenir y no tiene temor de la nieve. Se ríe de lo porvenir. Quiere decir, no es que se esté riendo de lo porvenir, sino que no tiene preocupación de lo porvenir, porque vive en el Sabbat, en el reposo de Dios, en la paz de Dios, que da la presencia de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén, hermanos. Que el Señor les dé reposo por medio de la presencia de Dios. Y el verso 13 dice también,
El verso 13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Si he hallado gracia en tus ojos, es si he hallado gracia en tu presencia. Dice, si he hallado gracia en tus ojos, en tu presencia. Entonces, amados, si he hallado gracia en la presencia de Dios, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tu presencia, en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Amados, cuidemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Esfuérzate por no descuidar la presencia de Dios en tu vida. Recordemos la palabra hoy día y pongamos sobre la mesa el pan de la presencia de Dios, el pan de la proposición, de la presencia de Dios continuamente. Y Moisés le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es decir, si tu presencia no va conmigo, no me muevo. No me muevo, ¿para qué? ¿Para qué? No quiero ir a ningún lugar si tu presencia no va conmigo, Señor. Aleluya. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no me muevas. Le estaba diciendo Moisés al Señor. Hermanos, en nuestras vidas debe haber una necesidad imperiosa y es vivir realmente en la presencia de Dios, en su presencia. Y decirle al Señor, Señor, necesito tu presencia cada día en mi vida. Necesito tu presencia cada día en mi vida. Si tu presencia no va conmigo, no me muevo. No me saques de aquí. No quiero ir a ningún lugar si tu presencia no va conmigo. Señor, dame tu presencia en mi vida para que se mueran todas aquellas cosas feas que puedan estar en mí. Amén, hermanos. Para que se mueran todas aquellas cosas feas que puedan estar en mí. Y seguro que usted también tiene algunas cosas feas en su vida, todavía, que están por morir, que han de morir. Y esas cosas feas van a morir, ¿cuándo? Cuando la presencia de Dios las hagan morir, porque la presencia de Dios hace morir lo terrenal en nosotros, hace morir lo humano en nosotros, hace morir lo carnal en nosotros, para producir la vida espiritual que solamente nos puede dar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Señor, dame tu presencia. Quiero agradarte. No quiero ni pensar que sería mi vida sin tu presencia, Señor. Y me acuerdo de David, rogando al Señor, suplicando al Señor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu y no me eches, no me expulses de tu presencia. Imagínate que el Señor, fuera de mi presencia, ¿no? Qué horrible. Pensar en estar fuera de la presencia de Dios tiene que causar en nosotros una tristeza en el corazón, un corazón totalmente compungido y triste y entristecido y doliente. Decir, no, Señor, ni un día, ni un día. Prefiero estar, porque mejor es estar, ¿no como dice el salmista? Mejor es estar un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella. Prefiero estar un día, solamente un día en tu presencia, que 1000 años fuera de ella. Amén, hermanos. Termino leyendo el Salmo 119, versículos 57 y 58. Salmos 119, versículos 57 y 58. Dice así: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Mi pan, mi porción, mi maná, mi alimento
es el Señor, es la presencia de Dios. Y he dicho que guardaré tus palabras. Verso 38. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Tu presencia supliqué de todo corazón. Tu presencia supliqué de todo corazón. Supliquemos la presencia de Dios. Imploremos la presencia de Dios. Busquemos la presencia de Dios. Cuidemos la presencia de Dios. Cuida la presencia de Dios en tu vida, hermano. Cuídala, guárdala, atesórala. Provócala cada día en tu vida, porque hay que provocar la presencia de Dios. Y vive en la presencia de Dios. No vivas fuera de la presencia de Dios. Vivir bajo la nube. Vivir bajo la nube. Si la nube se paraba, el pueblo de Dios se paraba. Si la nube se movía, el pueblo de Dios se movía en el desierto. A su voz se paraban, se detenían y a su voz caminaban. Cuando el Señor decía a caminar, a caminar. Cuando el Señor decía ahora a parar, a parar. La nube se paraba, el pueblo se paraba. La nube se movía, el pueblo se movía, hermanos. Porque si la presencia de Dios no va con nosotros, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén, hermanos.